Bienvenidos nuevamente. Los acompañamos Vanessa Velasco y Javier Perales. Somos Strategists con Purpose Lab. Y hoy, Vane, vamos a hablar de cómo integrar el Business Model Canvas a nuestra planeación estratégica. Así es, Javo. Pues bienvenidos a todos. Entonces, ¿qué es lo que estaremos viendo en esta masterclass? Vamos a revisar el concepto de gestión estratégica para entender qué es lo que buscamos con la gestión de la estrategia de nuestra organización, y luego estaremos hablando del Business Model Canvas, los elementos que lo arman, ¿no? Que lo construyen, y también la importancia de su evaluación para poder identificar nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, ya una vez que tengamos estos dos conceptos de gestión estratégica y de lienzo de modelo de negocios, entonces ya el tercer apartado será cómo integrar el lienzo de modelo de negocios a nuestra gestión estratégica. Y finalmente estaremos hablando de la gobernanza estratégica. Nunca podemos dejar de vista la importancia de la gobernanza para una buena ejecución de la estrategia. De nada va a servir que construyamos nuestro lienzo de modelo de negocio, que lo evaluemos, que lo innovemos, que tengamos una estrategia robusta, ¿no? Sí, una ruta robusta ya para alcanzar nuestros objetivos, si no la ejecutamos y no le damos una buena gobernanza. Correcto, Vane. Y bueno, si no lo han hecho todavía, les sugiero que vean nuestra otra masterclass también que habla sobre el Strategic Roadmap, porque ahí profundizamos durante toda la sesión de alrededor de una hora justamente en las distintas etapas del proceso de gestión estratégico, ¿no? Ahorita, a manera únicamente de introducción y de repaso muy breve, Vane, bueno, pues sabemos que en la gestión estratégica tenemos que llegar de un punto A un punto B, y tenemos que ir tomando decisiones también en el camino, tenemos que irnos adaptando para llegar a este camino. En palabras de Steve Jobs, bueno, pues en la estrategia es tan importante decidir qué hacer como decidir qué no hacer. Siempre cuando tomamos una elección, ¿no? Si decidimos caminar hacia un objetivo, pues estamos automáticamente dejando de lado otras opciones. Y al final de cuentas, ese es, ahora sí que en unas cuantas palabras, el proceso de gestión estratégica. Estoy aquí, voy para allá, ¿qué hago? Al mismo tiempo, pues, ¿qué no hago? Y cómo voy adaptándome en el camino, Vane. Así es, Cabo. Y bueno, cuando hablamos de esta gestión estratégica, pues bueno, sí tenemos que formular esa ruta que comentabas de ese punto A ese punto B, que nos va a ayudar a alcanzar esos objetivos estratégicos, que por cierto están alineados a nuestra visión de la organización. Entonces vamos a formular esa ruta, vamos a formular esas estrategias, vamos a implementarlas, pero también es importante irlas evaluando, y si vemos que no están funcionando, entonces se deben de ajustar. Entonces, bien importante, tenemos que ir adaptando, tenemos que ir ajustando nuestra estrategia conforme vamos caminando sobre esa ruta. Entonces, cuando hablamos de este proceso para construir una gestión estratégica, necesitamos analizar la situación en la que se encuentra nuestra organización, conocer el terreno de juego, de dónde partimos, tanto del interior de nuestra organización como también del exterior. Tenemos que tener claro cuál es nuestra visión, nuestro propósito, ¿no? Nuestra misión de la organización, los valores, pero también necesitamos tener esa ruta, esas estrategias, seleccionar cuáles son las que queremos empezar a caminar, y entonces, ahora sí, empezar a gobernar la estrategia. Correcto. Y ese proceso que mencionabas ahorita, Vane, lo hemos curado, por decirlo de alguna manera, nosotros también lo hemos consolidado justamente pues en esto que es nuestro propio modelo de gestión estratégica, ¿no? Donde tenemos 5 grandes elementos. Nuevamente lo detallamos más en otras sesiones y por supuesto en el programa de certificación completo, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues la primera etapa, que es el aro exterior, es donde vamos a construir un traje a la medida. Le llamamos justamente el aro de los cimientos, dónde estamos parados, cómo está estructurada nuestra organización, cómo vamos a organizar o estructurar nuestro plan estratégico, el lenguaje que vamos a utilizar, la frecuencia con la que lo vamos a revisar, cuáles son las áreas de enfoque o las categorías de esfuerzos que vamos a utilizar, y a eso le llamamos la jerarquía estratégica, los modelos estratégicos y los marcos estratégicos. Esa es la primera etapa. La intención es tomar lo que sirva para nuestra organización. Conforme se arma ese traje a la medida, Vane, tenemos también que tener muy claro cuál es el porqué de la organización. Construir lo que llamamos en esta parte central el ADN
de la organización, que tiene dos grandes componentes. Uno es la filosofía de la empresa, donde encontramos palabras o conceptos que seguramente son familiares para muchos de nosotros: propósito, visión, misión, valores. Todos esos caen en esta etapa, pero también en este por qué tenemos que lograr aterrizarlos en ciertos objetivos concretos, ¿no? ¿Cuáles son los grandes pasos que vamos a dar para alcanzar esa cima de la montaña a la cual estamos queriendo escalar? Entonces, estos son los pasos 1 y 2, el aro exterior y el círculo central, y después pasamos a la etapa que, vamos a decirlo así, pues a la cual vamos a estar dando ciclos de manera o vueltas de manera un poquito más constante, ¿vale? El análisis: dónde estoy parado, cuál es nuestro entorno, cómo se comporta la industria, el sector, cómo nos desempeñamos nosotros. De hecho, aquí cae mucho, y ahorita ya vamos a empezar a hablar de ello. Aquí cae la primera parte del modelo de negocio, justamente cuál es nuestro modelo de negocio, dónde jugamos, cuáles son algunas de las reglas que se necesitan para ganar. Entonces hacemos el análisis externo, interno, pasamos a lo que es la formulación de ideas. Ahorita decías también, oye, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues hay que idearlo, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces aquí empezamos a elegir algunas de estas alternativas. También aquí va a estar involucrado el análisis o la innovación en el lienzo del modelo de negocio, que es el tema de hoy, Business Model Canvas. Básicamente en estas dos fases es donde más se va a involucrar esta herramienta. Y bueno, pues finalmente todo esto hay que estarlo ejecutando, hay que estarlo gestionando también, ¿vale? Y esta es esta última etapa que le llamamos nosotros justamente la etapa de implementación, o el cómo lo vamos a hacer. Así es, Javo, y ya dabas pistas de cómo integrar el lienzo de modelo de negocio, su evaluación, su análisis dentro de todo este roadmap de la gestión estratégica. Sin embargo, esperemos que conforme vaya avanzando la plática, pues vayan identificando claramente, ya sé que aquí puede ir o nos va a ayudar el lienzo de modelo de negocios, o su evaluación, o la innovación del lienzo de modelo de negocios. Entonces, bueno, pues ahora vamos al siguiente apartado de esta masterclass, que es hablar acerca del lienzo de modelo de negocios. Y el lienzo de modelo de negocios empezó a tener un mayor auge a partir de que Alex Osterwalder y Yves Pignot sacaron su libro de lienzo de modelo de negocios, el Business Model Canvas, por ahí del 2015, si mal no recuerdo. Pero no es que el modelo de negocio no existiera antes, sino simplemente Alex e Yves lo que hicieron fue poderlo plasmar en una hoja, en un lienzo, en un canvas, ¿no? Y de una forma muy visual, de una forma muy útil, que pudiera ayudar a los equipos a alinearse, a evaluarlo y saber dónde tenían oportunidades de innovar o mejorar su negocio. Bueno, pues realmente el lienzo de modelo de negocios plasma el cómo creamos, cómo proporcionamos y cómo captamos valor, ¿no? A nuestras partes interesadas. Y por eso decimos que es un anteproyecto de la estrategia, porque realmente para poder trazar esa ruta de estrategia, pues es importante que sepamos cómo funciona nuestro negocio, dónde están las áreas de oportunidad. Exactamente, nos permite visualizar o entender estos componentes que ahorita vamos a aprender mejor cuáles son. Algo importante también aquí para mencionar, Vane, sobre todo por el conocimiento o lo que quizás algunos de ustedes hayan escuchado o leído antes del lienzo de modelo de negocios, que ciertamente nace y sus primeras implementaciones son alrededor de organizaciones que lo que se llama la etapa de startup, organizaciones que apenas iban a comenzar, ¿no? Sin embargo, este anteproyecto que bien dices, estos bloques, pues en realidad funcionan tanto para organizaciones que apenas inician como para organizaciones que ya existen, que lo que necesitan precisamente es plasmar ese modelo o esos modelos de negocio, porque puede haber varios también en una misma organización, de cómo entregamos una propuesta de valor al cliente y todo lo que hay alrededor de ello. ¿Te parece si vemos un poquito más cómo se va construyendo esto, Vanessa? Sí, antes de ver todos los elementos que incluye este lienzo de modelo de negocios, pues vamos hablando de este roadmap, ¿no? De este proceso para construir y evaluar el Business Model Canvas. Siempre sugerimos que primero se haga una construcción de lienzo de la propuesta de valor, diferente al lienzo de modelo de negocios, pero este lienzo de propuesta de valor nos va a ayudar a armar de una mejor manera el Business Model Canvas. Oye, que forzosamente tengo que llenar el lienzo de propuesta de valor. No es necesario, ustedes ahorita lo van a ver, pero siempre recomendamos que se haga
este ejercicio. Y además, perdón, si ya lo hiciste, pues tienes prácticamente los bloques 1 y 2 del Business Model Canvas también, ¿no? Entonces, bueno, tampoco estás perdiendo tiempo. Correcto, correcto. El segundo paso sería, ahora sí, nos vamos a llenar el lienzo de modelo de negocio. Una vez que ya lo hemos construido, lo vamos a evaluar. Existen diferentes evaluaciones, ya sea para empresas que decías que van haciendo startups, que van arrancando, pero también para empresas que ya están maduras, ¿no? También hay cuestionarios un poquito más de tamaño más grande, más preguntas, ¿no? Con un enfoque un poquito diferente que los cuestionarios que son para empresas que van iniciando. Y finalmente, una vez que ya lo evaluamos, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Entonces, importante, buscamos innovar en nuestro modelo de negocio, poder mejorar nuestro modelo de negocio, pero aquí siempre es bien importante, siempre alineado a nuestros objetivos estratégicos. Correcto. Y bueno, creo que estos 4 pasos, particularmente el paso 3 y 4, pues se vuelven muy relevantes, ¿no? Digo, en el 1 y 2 lo estamos aterrizando, lo estamos construyendo, pero en el 3 y 4 realmente pues le estamos sacando jugo, lo estamos poniendo en práctica, ¿no? Decías, Van, entonces, que el primer paso sugerido es construir o llenar el lienzo de la propuesta de valor, donde básicamente lo que tenemos son 2 elementos. Ven ustedes del lado izquierdo en un cuadrado cuál es nuestra propuesta de valor. Aparece ahí un regalito porque es a finalmente de cuentas lo que le damos nosotros a nuestro usuario o a nuestro cliente. Y del lado derecho en un círculo justamente hay una carita de una persona, pues porque ahí está ese usuario o ese cliente, ¿no? Y entonces en esta propuesta de valor lo que queremos hacer es primero entender muy bien quién es mi usuario y quién es mi cliente, y hay que saber que la famosa descripción demográfica no es que no sirva, pero está un poquito pasada de moda, ¿no? Cuando nosotros describimos demográficamente a un cliente y es una mujer entre 40 y 45 años, clase socioeconómica B o B+, que vive en tales ciudades, está bien, todo eso funciona, pero en realidad lo que queremos a este cliente es ponerle un nombre, ¿no? Una sugerencia es inclusive poner una fotografía. Llámale de alguna manera, oye, se llama Alejandra, esto le gusta, esto vive, estas son sus pasiones, así le gusta hacer ejercicio, así le gusta pasear, esto busca en su ropa, esto busca en su lugar de trabajo. Obviamente buscaremos elementos que estén alrededor de la propuesta de valor que estamos queriendo nosotros dar, pero alrededor de este cliente tenemos que pensar justamente qué lo hace feliz, ¿vale? Esas son sus alegrías, o en inglés sus gains. ¿Qué lo frustra? O en inglés, ¿cuáles son sus pains, sus dolores o sus frustraciones? Y también, ¿cuáles son sus trabajos? Y por sus trabajos no nos referimos a por qué le pagan, ¿no? Nos referimos realmente a cuáles son sus actividades, qué es lo que este cliente tiene que hacer alrededor o en el ámbito que nos interese a nosotros o que esté de cierta manera conectado con nuestro negocio o con la propuesta de valor. Y este es el primero de los lados. Lo primero que tenemos que hacer, Van, entonces es conocer o identificar muy bien a nuestro cliente. Así es, ¿no? Entonces tenemos ese lienzo de perfil del cliente que está en el extremo derecho de la diapositiva que están viendo, y entonces tenemos los trabajos del cliente. Y aquí un ejemplo, ¿no? Quizá, pues bueno, el usuario, ¿no? A lo mejor es un papá, ¿no? Un papá que tiene su familia, que tiene su trabajo, y uno de los trabajos que tiene que hacer, pues es cortar el césped, cortar el césped de su jardín, ¿no? Entre algunos, ¿no? Y bueno, dentro de sus trabajos es porque se vea bonita la casa, porque esté limpia, para que puedan jugar sus hijos, etcétera, ¿no? Pero y entonces ese trabajo funcional de cortar el césped, pues puede causarle frustraciones y alegrías a ese papá, ¿no? Oye, qué frustración, pues es que la cortadora de césped hace muchísimo ruido. Entonces, pues generalmente cuando corto el césped para no molestar a los vecinos lo tengo que hacer al mediodía, ¿no? Entonces cuando está el solazo, ¿no? Oye, ¿y qué alegrías me genera o qué alegría me podría generar que fuera a una velocidad rápido para que pudiera cortar fácilmente el pasto, ¿no? En media hora, ¿no? De mi jardín. Entonces, fíjense pero cómo que no sea peligroso porque hasta los hijos también, ¿no? Ok, y que no sea, y bueno, y además que sea seguro, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos identificando estas necesidades de nuestro cliente, entendiendo, siendo empáticos con él. Pero esta es una parte de este lienzo de propuesta de valor. Nos falta ahora el rectángulo que vemos, que es la propuesta de valor, donde está el regalito que decías.
Entonces quizá nosotros sí estemos ofreciendo un producto que es una cortadora de césped. Entonces hay que describir ese producto y los servicios que están alrededor. A lo mejor ofrecemos mantenimiento, a lo mejor también ofrecemos algún servicio de que le vamos y le cortamos el pasto, etcétera, ¿no? Entonces ahí es establecer todos los atributos de nuestra propuesta de valor. Y también pensar qué frustraciones les estamos aliviando con nuestra propuesta de valor y qué alegrías les estamos creando, ¿no? Entonces ahí vamos pegándolo con notas adhesivas con nuestros equipos. Siempre recomendamos que haga un equipo el lienzo del perfil del cliente y otro equipo haga el mapa de valor para que no haya ese sesgo. Por cierto, ¿no? Podríamos irnos un poquito más atrás y hay herramientas para poder conocer de mejor manera las necesidades del cliente y no nada más con una lluvia de ideas con nuestro equipo de nuestra organización, sino realmente ir afuera, observar lo que está pasando, etcétera, ¿no? Pero bueno, de manera breve, esto sería el lienzo de propuesta de valor. Correcto. Entonces, bueno, conforme vamos llenando lo que va sucediendo con el cliente o estas alegrías, frustraciones y trabajos del cliente, pues vamos también llenando las que corresponden a nuestra propuesta de valor y entonces tenemos que hacer un ensamble, Vanessa, ¿no? Oye, si mi cliente es un lector de libro de negocios, bueno, pues ¿qué es lo que lo hace feliz? ¿Qué es lo que lo frustra? ¿A qué se dedica? Y si yo soy un escritor, un autor o promuevo contenido de negocios, entonces ¿cómo puedo aliviar esas frustraciones? ¿Cómo puedo...? Bueno, no buscamos directamente aliviarlo, sino simplemente, hace ratito lo decías, lo describimos y después podremos ver si eso que yo tengo conecta con las frustraciones, si algo de lo que yo ofrezco alivia sus frustraciones, si algo de lo que yo tengo genera alegrías, si esas características tienen sentido con el trabajo del cliente. Si ya lo hacen o si lo hacen en cierta medida, bueno, pues entonces va por buen camino. Si no, estamos empezando a detectar las primeras oportunidades, ¿no? Entonces aquí quizás nos damos cuenta que ese ensamble, pues a lo mejor no es todavía el ideal. Así es, Javo. Y entonces una vez que ya tenemos este lienzo de propuesta de valor y este análisis de ensamble, que no es momento de empezar a ejecutar esas ideas que nos salieron, porque fíjate que identificamos una alegría que no estábamos considerando y podemos aprovecharla, todavía no es momento. Se puede quedar ahí esa idea, estaciónenla, pero hasta ahí. Después viene el llenado del lienzo de modelo de negocios y este está formado por 9 módulos. Está en el centro la propuesta de valor. Si se dan cuenta, es un regalito, ese icono que está ahí, esa figurita es el regalito de la propuesta de valor, lo que ya hicimos anteriormente. Luego tenemos el segmento de clientes, ahí nuestro cliente, ese Alejandro, esa Alejandra, creo que habías comentado, Juan, ¿no? El nombre que le hayamos dado a nuestro cliente, ahí está. Y después tenemos los canales, cómo le entregamos la propuesta de valor a nuestros clientes, cómo le comunicamos la propuesta de valor a nuestros clientes. No tiene que ir a una tienda, nosotros se lo podemos enviar directamente a su casa, etc. Después, ¿cuál es la relación que queremos con ellos? Es una relación personalizada, es una relación automática de autoservicio, ni siquiera conocemos al cliente, ¿no? Y después tenemos el flujo de ingresos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros ingresos principales? Esto, Vanessa, esta es como la parte, vamos a llamarla así, frontal. De hecho, en inglés se denomina justamente como el front stage o el escenario, porque es justamente donde el cliente nos ve y entabla contacto con nosotros, ¿no? Digamos que aquí todo lo que está sucediendo aquí va en relación directamente con el cliente. Esta es mi propuesta de valor, estos son mis clientes, que por cierto, ahí es donde empezamos también a determinar si un solo lienzo es suficiente o si necesitamos varios. Si nuestras propuestas de valor son varias, van para distintos clientes, por lo tanto, el campo de juego o los campos de juego son distintos, pues quizás valga la pena generar varios lienzos o al menos identificarlos con colores, ¿no? Pero entonces decías, bueno, ¿cómo le acerco esta propuesta de valor? ¿Cómo se relaciona conmigo? ¿Cómo me lo retribuye? Todo esto es parte del escenario, del front stage y un poquito también de la fórmula de ganancias que está en la parte frontal. Y luego viene, Vanessa, la parte de atrás, que es para nosotros poder entregar este valor, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si eso sucedió en el escenario, pues ¿qué sucede tras bambalinas? ¿Qué sucede en el backstage, Vane?
Así es, entonces tenemos el sexto elemento. Si se dan cuenta, he ido nombrando los elementos conforme recomendamos que se vaya construyendo el lienzo de modelo de negocios. Entonces, siempre hablamos de esa propuesta de valor, de ese segmento de clientes, de canales, relaciones con los clientes y flujo de ingresos. Ahora sí, el sexto elemento, tendremos que identificar cuáles son nuestros recursos clave que necesitamos para poder generar esa propuesta de valor, para poder entregar esa propuesta de valor. Y también tenemos esas actividades clave que necesito hacer para poder entregar esa propuesta de valor. Y aquí siempre me gusta hacer la analogía con una torre del juego de Jenga, ¿no? Que si sacas esa pieza y se colapsa la torre de Jenga, pues eso quiere decir que era una pieza fundamental, era una pieza clave. Entonces, cuando hagan este ejercicio, identifiquen esos recursos, esas actividades clave, digan, si saco ese recurso, si saco esa actividad, ¿se colapsa nuestra propuesta de valor, nuestra entrega de propuesta de valor o no? Luego tenemos también las alianzas clave, los socios clave. ¿Qué actividades clave necesitamos tener algún convenio, alguna alianza con alguna organización? También pensar en los proveedores, ¿no? Esa relación con los proveedores que son claves. Si no tengo a este proveedor, pues entonces me va a ser muy difícil poder entregar esta propuesta de valor. Y después tenemos por último la estructura de costos. Identificar cuáles son nuestros costos principales. El plasmar cada uno de estos 9 elementos, el ponerlos ahora sí que en un lienzo, en pantalla, no debe de ser algo complicado, ¿no? Debe de ser, de hecho, lo más sencillo posible. La idea justamente es que conforme vamos pasando por cada uno de estos elementos, pues nos vamos dando cuenta justamente de cómo operamos, dónde tenemos quizás que poner más atención. Y una vez que lo tenemos, pues vamos a ver que en las siguientes etapas justamente vamos a empezar a evaluarlo y analizarlo con un poquito más de detalle, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un caso que es el iPod, este aparatito de Apple que se utilizaba, ahorita está todo integrado en los celulares realmente, pero se utilizaba para escuchar música y que en su momento pues fue una innovación, ¿no? Disruptiva, que vino a sustituir todos, a lo mejor a algunos de ustedes nunca les tocó, pero vino a sustituir el Walkman, el CD-Man, MP3, los MP3 players, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál era la propuesta de valor? Y Steve Jobs decía, son 1000 canciones en tu bolsillo, ¿no? De esa manera la concretaba. Música sin interrupciones. ¿Para quién? Decía, bueno, pues en realidad para todos. Ese mercado de masas, pues por supuesto que tenía cierta segmentación porque era un producto con un precio pues relativamente elevado, ¿no? Y aquí estamos hablando únicamente de lo que es el iPod, pero luego viene, y ahorita vamos a ir viendo, que parte del modelo de negocio no es nada más la venta del aparatito físico, sino que después viene justamente el tema de toda la música, ¿no? Cómo realmente se empieza a vender la música, y de hecho eso genera una fuente de ingresos muy importante para la compañía, pero además cambia radicalmente el mercado de la música en ese momento. No nada más ayudándole a los discos, a los viniles, a los grupos musicales en general a no desaparecer porque tienen un nuevo modelo de negocios, cómo generar ingresos, sino además porque en ese momento en particular estaba muy de moda el tema de la piratería musical, ¿no? El tema de descargar audios digitales. Y entonces el iPod vino también en gran medida a regular un poquito ese canal. Pero bueno, entonces tenemos 1000 canciones en tu bolsillo para, pues ahora sí que todo el que lo quiera adquirir. Es mi propuesta de valor y mi cliente. ¿Cómo lo llevo? ¿Cuáles son los canales? Bueno, pues el cliente lo puede adquirir en las tiendas Apple, ¿no? Físicas, en la tienda en internet también, en apple.com, o en algunas tiendas minoristas, con algunos retailers, por ejemplo, ¿no? Ese es cómo puede adquirir el aparatito. Y después la música. ¿Cómo puedo continuar adquiriendo música? Pues básicamente en la tienda de iTunes, donde empieza a generarse ahí una especie, quizás no sea la palabra ideal, pero una especie de monopolio de esa música, porque además en ese momento era todavía más difícil poder migrar el archivo. Si tú ya lo tenías descargado para tu iPod y que funcionara o que se escuchara en otro aparato, no era tan sencillo, ¿no? Entonces así es como empiezo a acercar o cómo generamos esa entrega de la propuesta de valor de la música sin interrupciones para el cliente.
La relación con el cliente, ¿cómo se mantiene, Vane? Bueno, pues se mantiene justamente por un tema de lealtad del cliente hacia la marca, hacia Apple, porque no era sencillo, como te digo ahorita, que cambiaran sus formatos de música o de archivos de un aparato a otro, entonces había ciertas restricciones para poderse mover hacia otro lugar. Apple ha ido evolucionando también y ahora pues mucha de la gente que utiliza esta marca no se cambia porque no quiere, ¿no? Porque dice, no, es que se integra todo de una mejor manera. Pero entonces, bueno, eso es un poco lo que es el front stage o el escenario, y a cambio de esto, el cliente ¿qué hace con Apple? Bueno, pues el cliente les paga para comprar el aparatito, para comprar el iPod, y pues les paga también para poder adquirir la música, que si era únicamente los álbumes o se pueden adquirir específicamente canciones, y después se vino poniendo un poquito más elaborado todo ese proceso, ¿vale? Y bien interesante, ¿no? Porque aquí vemos que con este modelo de negocio tenía una venta transaccional, sí, una venta del aparato quizá una vez, 2 veces por cliente, pero además tenía los ingresos recurrentes, ¿no? La compra de la música. Pero bueno, Javo, entonces ahora nos falta ir tras bambalinas, al backstage. Entonces no sé si nos quieras seguir platicando. Va, y eso que decías, perdón, antes de que se me olvide, de los modelos, de si la venta recurrente y demás, guárdenlo tantito en su mente porque vamos a hablar ahorita de lo que son los patrones, y aquí hay un par de patrones interesantes, ¿no? Pero sí, entonces, tras bambalinas, bueno, para poder hacer esto, ¿qué tenía que suceder, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las actividades clave y los recursos clave que tenía que tener Apple para poder garantizar la entrega de la propuesta de valor? Como decías, Vane, ¿cuál de estos, si fuera una torre de Jenga y lo quitan, se viene abajo toda la propuesta de valor, justamente la entrega, ¿no? Y entonces se define, a ver, como actividades clave, todo el tema de diseño es muy relevante para la marca, para Apple, porque además es parte de lo que vende, parte de su marca. Por supuesto, la comunicación en el marketing también, el mantenerse posicionado en el nivel, con el estatus, con la calidad que mantiene, todo eso es parte de las actividades clave. Y dentro de los recursos, pues también, como tal, la marca que ya tiene un valor, el hardware que tiene que estar haciendo, lo que van a estar vendiendo, pero también el contenido, aunque es quizás un recurso intangible, bueno, pues también eso es valioso. Oye, Apple no era dueño, o no es dueño de la música. Entonces, ¿qué significa? Que si ese es un recurso clave, pues necesitamos una asociación clave con las discográficas, por ejemplo, con las empresas disqueras, en algunos casos con algunos artistas directamente, o dándoles posibilidad a los artistas quizás de cargar ahí su música. Si tú como marca diseñas pero no manufacturas, entonces necesitas a las organizaciones también que manufacturen, y entonces ahí empiezan a conectar con lo que son sus asociaciones clave, que a final de cuentas van relacionados con cuáles de mis actividades y mis recursos clave no me pertenecen, con quién, por lo tanto, me tengo que comprometer, me tengo que unir como una asociación clave. Y todo este backstage, todos estos elementos se convierte, pues ahora sí que en mi carga de costos, ¿no? Mi equipo de personas, los costos de regalías, los costos de manufactura, toda esta justamente es la parte de lo que es el costo de nuestra propuesta de valor. Y entonces tenemos el front stage, o lo que le entrego al cliente, lo que necesito para entregarlo, y en la parte de abajo, lo que es la fórmula de ganancias, cómo me retribuye el cliente y cuánto me cuesta, cuál es mi estructura de costos. Bueno, también importante, ya que hemos construido este lienzo de modelo de negocios, ahora hay que evaluarlo. Y ya comentábamos al inicio, existen diferentes evaluaciones. El día de hoy les vamos a presentar una evaluación de 7 preguntas que se acomoda de mejor manera para empresas, startups, empresas que apenas van iniciando, para nuevas propuestas de valor. Pero también, como les comentábamos, hay otros cuestionarios, hay otras evaluaciones un poquito más robustas, por decirlo de alguna manera, para pues evaluar estas empresas que ya tienen un modelo de negocio andado y que ya están aprovechando su modelo de negocio. Pero bueno, viendo esta evaluación de 7 preguntas, generalmente, pues bueno, viene el tema y viene una escala que se puede calificar dependiendo del cuestionario. En este caso vemos de 0 a 10, ¿no? Entonces tendríamos que reflexionar sobre cada uno de estos 7 puntos, en qué nivel nos encontramos. Si nos encontramos en un 0 o nos encontramos en un nivel 10. Y les decía, hay otras escalas que puede ir de -3 a 3, etcétera, ¿no? Pero es la misma dinámica. Y entonces, entre los puntos que vamos revisando en la evaluación de este modelo de negocio es
¿qué tanto retenemos a los clientes? ¿Qué tan fácil es retener a los clientes? Ya lo veíamos, ¿no? Con el ejemplo del iPod. Pues bueno, ya el cliente que compró un iPod, ¿no? Pues para que se salga de la marca, pues va a estar difícil. Ya lo podemos retener, porque pues era difícil, pues ya tengo todas mis canciones ahí, y si me cambio a otro servicio, a otro dispositivo, pues voy a perder mi música, ¿y cómo le hago? Y además la verdad es que el iPod tiene un diseño muy bonito y el amor a la marca. Entonces fíjense que en este caso estamos casi tirándole a un 10. Es muy difícil que nuestro cliente se vaya a ir con la competencia. Ese es uno de los puntos, Javo. No sé si nos quieras comentar otro. Ahí, bueno, en ese punto nada más hay que tener cuidado si esa retención, si es porque realmente tenemos atrapado al cliente y no le estamos dando opción, ¿no? Hace muchos años, si tú te querías cambiar de compañía telefónica, perdías tu número, por ejemplo, ¿no? Era imposible. Entonces, si es un tema realmente que lo limite y que hasta puede llegar a ocasionar ciertas molestias en el cliente, o si es realmente un tema de lealtad, de conveniencia, de decir, oye, estoy aquí porque no me conviene cambiarme, pero además no quiero cambiarme, ¿no? Hace ratito también mencionabas el tema de la generación de ingresos de una sola vez contra transacciones recurrentes, ¿no? Entonces, ¿qué tan frecuente es? Este es el segundo punto a evaluar. ¿Qué tan frecuente podemos nosotros estar generando estas transacciones con nuestros clientes? ¿Van? Esta sería la segunda pregunta. Lo mismo, del 0 al 10. El 0 es yo le vendo una vez y ese cliente desapareció para mí y me implica, sobre todo es por esto, me implica un nuevo esfuerzo conseguir un nuevo cliente y volverle a vender, que hay negocios perfectamente válidos que así funcionan, ¿no? Que son transaccionales de una ocasión y punto. O ya una vez que tengo el cliente, entonces puedo aprovechar todo ese costo de haber adquirido el cliente y entonces puedo generar más ventas recurrentes por distintas razones, desde modelos de suscripción hasta upsell, distintas formas de hacerlo, ¿vale? Así es. Otro de los puntos pues es ingresos contra los egresos. Quizá nosotros primero pues tenemos que gastar todo para generar la propuesta de valor y después obtener el ingreso, después recibir el ingreso, o es al revés, ¿no? Entonces primero recibimos el ingreso y después hacemos los gastos. Entonces fíjense aquí la diferencia. Si estoy en este segundo punto, en donde primero recibí los ingresos, ¿no? Y ya después para hacer la propuesta, para generar la propuesta de valor, pues bueno, hice los gastos correspondientes, pues estaría casi yéndome hacia el 10, ¿no? Exactamente, bien dicen cash is king, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo está ese flujo de efectivo? ¿Primero recibes y luego pagas? ¿O primero pagas y después recibes? La estructura de costos, ¿vale? Que, bueno, está relacionada, pero es otro siguiente punto que se evalúa también, es qué tan tradicional es o qué tan diferente es. Una buena cantidad de las empresas que conocemos el día de hoy que han crecido lo han logrado justamente porque su estructura de costos se lo permite. Oye, una plataforma de transporte que no tenga un solo auto propiedad suya, bueno, pues ahí está Uber, ¿quién se lo hubiera imaginado, no? Entonces la estructura de costos es radicalmente distinta a lo tradicional. Lo mismo sucede con Airbnb, una plataforma de hospedaje que no es dueña de un solo cuarto, por ejemplo. Ok, entonces en inglés es el Game Changing Cost Structure. Esto es muy importante porque realmente aquí estás, ¿qué tanto es un cambio en las reglas del juego lo que estás tú haciendo, Vani? ¿Te estás saliendo de lo tradicional o qué tanto estás siguiendo una estructura de costos normal? Tradicional, ¿no? Otro de los puntos a evaluar pues es la colaboración. ¿Qué tanto hacemos o dejamos que otros hagan el trabajo, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de IKEA, ¿no? Esta empresa pues empezó a diseñar muebles y decía, oye, ¿y qué pasa si mejor le traslado a los clientes que armen el producto? Y entonces yo me ahorro en costos porque no necesito transportar muebles ya armados que hacen un gran volumen, ¿no? Lo puedo entonces hacer, dejárselo al cliente, y además el cliente es una experiencia que lo puedan armar y que lo puedan subir a su casa. Si es un edificio y tienen que subir varias escaleras, pues va a ser más sencillo que llegue el mueble a ese lugar, ¿no? Entonces también es una experiencia para el cliente, también transfiero el trabajo a otros y además yo puedo reducir mis costos tanto de transporte como también del proceso mismo. Entonces aquí es evaluar esa colaboración, ver qué tanto dejamos que otros hagan el trabajo. Correcto. Y bueno, todos estos elementos también están conectados con el sexto punto, que es la escalabilidad.
qué tan fácil es que el negocio crezca y escale de manera acelerada. Si tienes una gran infraestructura, pues quizás esa escalabilidad te va a implicar un gran capital. Si es un negocio mayormente digital, bueno, pues a lo mejor simplemente es cuestión de tener justamente esa infraestructura colocada con otras personas, con otras, con otras compañías que te sirvan como socios clave. Entonces, bueno, todo este tema es qué tan fácil es llevar esto a nuevos mercados, hacerlo crecer rápidamente. Ese es el sexto punto, Vanessa. Y el séptimo punto sería la protección ante la competencia. Pensar si nuestro modelo de negocio está protegido, si hay barreras de entrada de la competencia o que también tenemos protegido nuestra propuesta de valor. Pueden ser con patentes, puede ser, no sé, con ciertos convenios, etcétera, etcétera. Entonces, pensar ahí qué tan protegido estamos ante la competencia. Ya decías hace rato que esta es una de las evaluaciones que se puede hacer, es de las iniciales que salieron, que es específicamente o pensada más bien para organizaciones que son startups. Hay otros cuestionarios, hay otras escalas que se pueden también analizar, pero lo que hemos hecho hasta ahorita es entonces armamos nuestro lienzo del modelo de negocio, entendiendo quién es mi cliente, cuál es mi propuesta de valor, y ahorita lo estamos evaluando, estamos viendo cuáles son puntos o elementos en donde es fuerte nuestro modelo de negocios y donde pudiera tener oportunidades de mejora o donde pudiéramos tener debilidades también. Lo que sigue, el siguiente paso sería también cómo podemos empezar a innovar en este modelo de negocio, ¿vale? Cómo podemos empezar a hacer algunas cosas distintas, quizás tomando, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, tomando de algunas otras fuentes de inspiración, de algunos otros ejemplos, pero justamente toca innovar en el modelo de negocio. Y vemos que además hay distintas maneras de innovar, porque a veces pensamos que innovar es únicamente hacer cosas totalmente radicales, nuevas, diferentes, que nunca nadie se haya imaginado y nos estamos rompiendo la cabeza. Y bueno, hay distintos grados de innovación, ¿no? También podemos hacer pequeños cambiecitos que a lo mejor no son tan radicales, pero que pues ya hacen que nuestro modelo sea distinto al de la competencia. Sí, y depende también del negocio, ¿no? De este modelo de negocio. Si estamos, pues podemos sacarle provecho todavía al negocio porque no vemos que haya competidores, porque no vienen tendencias que pueden disrumpir nuestro modelo de negocio, pues hay que sacarle provecho a ese negocio, ¿no? Y entonces quizá estaremos hablando de una innovación sostenida o eficiente. Pero si nosotros ya vamos viendo que las tendencias, que la tecnología, que los competidores empiezan a entrar y que vamos a entrar a lo mejor en un océano rojo, pues entonces quizá nos convenga pensar en una innovación transformativa y ahora sí en esa innovación radical, significativa. Pero si no, quizá puede ser la eficiente o la sostenida. Por supuesto, cuando hablamos de eficiente y sostenida, pues los riesgos son menores, ¿no? Cuando innovamos, cuando mejoramos ahí nuestros procesos o algún elemento del lienzo de modelo de negocio, no va a haber tanto riesgo porque conocemos qué va a pasar. Eso te iba a decir, no nos estamos saliendo tanto de nuestra zona tradicional de confort, ¿no? Pero cuando hablamos de la transformativa, ahí sí hay un mayor riesgo, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo vaya a reaccionar nuestros clientes. Es correcto. Y bueno, también hay que estar dispuestos a arriesgarse, ¿no? También hay que dar el paso a veces hacia lo desconocido. Dicen por ahí que un buen gerente, un buen manager, pues bueno, es aquella persona que es capaz justamente de llevar un equipo a través de un territorio conocido, pero un buen líder es el que lo puede llevar a través de un territorio desconocido. Y si nos estamos adentrando también en un territorio desconocido, ¿vale? Bueno, pues algunas cosas las sabemos y algunas cosas no las sabemos. Por supuesto, hay también herramientas que nos pueden ayudar a tener algunas de estas ideas, a generar esos chispazos, le llamamos nosotros fuentes de inspiración. Por ejemplo, se han identificado 39 distintos patrones, por ahí puede continuarse ajustando esta cantidad, pero bueno, la última vez que revisamos son 39 patrones que también los vemos dentro de todo el programa, pero que cada uno de estos patrones nos puede servir para identificar cuestiones interesantes como dices, fíjate qué bien lo hace ellos. Hace ratito dabas el ejemplo de IKEA, por ejemplo, que delega la parte de la construcción final de un mueble. Oye, y eso nosotros podemos hacer algo similar. A lo mejor no me dedico a crear muebles, ¿no? Me dedico a dar cursos. Ok,
¿Cómo pudiéramos hacer nosotros quizás que el usuario final pues también comparta parte de su experiencia, por ejemplo, ¿no? Y entonces que enriquezca el contenido? Bueno, pues esa pudiera ser una de esas iniciativas. Y entonces aquí la idea, Van, es que pasando por cada uno de estos patrones, así como si estuviéramos en un museo viendo obras de arte y que de repente una de esas te inspira, no significa que de todas tienes que sacar ideas, ni queremos que cambies tu modelo de negocio pensando en cada una de ellas, pero sí que alguna de ellas te inspire y que digas, eso quizás lo podemos nosotros también tomar, mejorar, inspirar e inspirarnos en ellos y hacerlo mejor. Así es, y estos patrones de modelo de negocios, contamos con una biblioteca de patrones de modelo de negocios y los revisamos en nuestros programas de certificación y tratamos de practicar con estos patrones de modelo de negocio para poder mejorar alguna propuesta de valor o algún negocio que estemos trabajando. Pero estos patrones de modelo de negocio también hemos identificado su epicentro, es decir, de dónde las organizaciones han utilizado este patrón y de dónde surge esa necesidad. Puede ser del backstage, puede ser del frontstage, puede ser de alguna sección del lienzo de modelo de negocio. ¿Y por qué les comento esto? Porque si nosotros evaluamos el modelo de negocio y nos dimos cuenta de alguna debilidad o de alguna amenaza donde no estemos fuertes, entonces decir, es que es aquí en los canales, es que es aquí en la parte de actividades clave, es con nuestras alianzas. Entonces nos vamos a esta biblioteca en donde veremos que tenemos diferentes patrones en los diferentes elementos del lienzo de modelo de negocios. Oye, es que tengo problemas a lo mejor con la parte de las alianzas, o puedo mejorar con las alianzas. Me voy a la biblioteca, oye, veo que todos estos patrones hablan de esto, ¿cuál me inspiro? Y entonces, oye, esto sí me lo puedo traer a mi organización, aunque sea de otro sector, ¿no? Aunque sea de un tamaño diferente de organización, ¿no? Entonces podemos inspirarnos de ahí y generar una idea, pero no hay que olvidar que todo esto que innovemos, que mejoremos, siempre va a estar alineado a nuestros objetivos estratégicos. Correcto, Vane. Entonces, este proceso que vamos siguiendo, ya hemos visto que no es nada más plasmar el lienzo de modelo de negocio, que en sí mismo puede ser muy útil ese ejercicio, pero sino que después se evalúa, y también aquí estamos buscando generar ideas, iniciativas que nos puedan ayudar a reforzar, en algunas ocasiones quizás a cambiar o ajustar o a disrumpir en nuestro modelo de negocio. Y por eso decíamos que cuando nosotros estamos trabajando con el modelo de negocios dentro de lo que es la etapa de la planeación estratégica, Vane, se utiliza primordialmente en las fases de análisis, donde estamos capturando todo, y de formulación, donde a partir de estas ideas o de estas fuentes de inspiración vamos a pensar pues justamente en esos posibles proyectos, ¿no? Así es, pues bueno, realmente tenemos una biblioteca de patrones de modelo de negocio, pónganse en contacto con nosotros y con mucho gusto también se las podemos compartir. Perfecto. Entonces, bueno, aquí vemos justamente estos elementos que decíamos, hay dos etapas, digamos, en donde más se utiliza, cuando estamos entendiendo el modelo de negocio y cuando estamos generando estas nuevas ideas. Sin embargo, no queremos irnos el día de hoy sin acordarnos y sin recordar que cuando uno sale de esta etapa de planeación, de formulación, que han generado muy buenas ideas, pues bueno, la siguiente etapa es muy relevante porque significa ahora sí que andar el camino, ¿no? Hacer todo el recorrido. Esa es la etapa de gobernanza estratégica también, ¿vale? Así es, entonces esta parte de ejecución, esta parte de seguimiento de nuestras estrategias, si lo que estamos haciendo está funcionando y si no está funcionando, hacer los ajustes correspondientes. Correcto. Entonces, bueno, en esta gobernanza estratégica, ¿qué es lo que queremos? Bueno, pues queremos asegurar que lo que estamos siguiendo, los objetivos, los indicadores que nos establecimos, está siendo analizado realmente por las personas adecuadas, en los momentos adecuados, con la estructura de información adecuada, para con esta información poder establecer lo que se llama un ritmo estratégico, ¿no? Que así como una orquesta es, pues al qué son tenemos que ir tocando, pues aquí es a qué son tenemos también que ir dando seguimiento a nuestra estrategia, porque si no, pues simplemente se queda en un plan.
Así es, entonces también es importante diseñar esta gobernanza que después estaremos ejecutando para poder llevar este ritmo estratégico que comentas, Jau. Pues bueno, con esto estaremos terminando esta masterclass. Muchísimas gracias, esperemos que les haya sido de utilidad. Muy bien, pues nuevamente pónganse en contacto con nosotros, nos encanta escuchar de ustedes, están nuestros contactos ahí en LinkedIn, nuestra página web, y los invitamos también a participar en cualquiera de nuestros programas, modalidad en vivo, modalidad híbrida, sesiones grabadas, sesiones en vivo, modalidad totalmente self-paced, tenemos distintos contenidos muy interesantes para ustedes y certificaciones con validez internacional.